Hola, mi nombre es Obed Misraín Benítez Rosas, alumno de la UPI de la carrera de Mecatrónica en el grupo 1MM1. Y esta es la cuarta actividad de aprendizaje donde de igual manera realizaremos un mecanizado de una pieza en CNC. Y bueno, primero vamos a definir un poco de lo que es el programa, el código del programa y podemos ver en las primeras líneas de código la definición de la pieza. Tenemos x24.5, z75 que define la pieza en bruto. Posteriormente tenemos lo que es las herramientas. Definimos la herramienta T1 y T3. Recordemos T3 es para la herramienta de tronzado. Y bueno, comenzamos como tal de lleno en el programa con N10, desde N10 hasta N70, donde definimos los preparativos a utilizar durante el mecanizado de la pieza. Tenemos G21, define el sistema internacional, G99, que define que vamos a trabajar en milímetros por revolución. En N20 tenemos G28, U0, W0, donde lleva la herramienta en Home, donde posteriormente con M6 hacemos el cambio de herramienta a T1. En la línea 40 tenemos M03, donde activamos el shock que gire en sentido horario con una velocidad de 1200 revoluciones por minuto. Comenzamos con G00 posicionando la herramienta cerca de la pieza. Posteriormente tenemos G71 en las líneas 60 y 70 que definen el proceso de maquinado en el torno donde ya va a iniciar. Tenemos U1, R0.5 donde tenemos que U es la profundidad de corte, es de 1 milímetro, y R es el retroceso de 0.5 milímetros. Posteriormente definimos los parámetros del programa donde está definido la geometría de la pieza que empieza con P80, Q170 y termina con justamente Q. Definimos U y W 0.3 en ambas, donde definimos la sobremedida, y F0.1 donde indica el avance de 0.1 milímetros por revolución. Iniciamos en el programa con la definición de la geometría y el mecanizado de la pieza. Tenemos un movimiento rápido cerca de la pieza en X10. Posteriormente, ya al tocar en Z0 la pieza, lo tenemos que definir forzosamente con G01. Y podemos ver en la línea número 100 G03 que nos indica el primer redondeo, que lo podemos ver en esta parte, un redondeo, pero este redondeo es en sentido antihorario. Tenemos estas coordenadas de esa geometría con un radio de 2. Tenemos posteriormente una interpolación lineal definida por z-4. Posteriormente, de igual manera, se sigue con G01, pero en la coordenada en X, X16. Y finalmente se realiza la interpolación lineal en Z-27, hace esta L y se va derechito hasta este punto. Posteriormente se ocupa la interpolación lineal, pero para definir esta diagonal con estos parámetros, esta ubicación en X y en Z. Posteriormente a la línea diagonal tenemos la línea 150 con Z en menos 41.5 que define la horizontal, la pequeña horizontal que podemos ver aquí. Y finalmente tenemos en la línea 160 otro redondeo, un redondeo de 2.5 milímetros con respecto a estas coordenadas que definen este último
redondeo en sentido horario. Finalmente, la herramienta hace un pequeño corte horizontal, define la pieza de manera horizontal con Z-53. Recordamos que es una interpolación lineal, o sea, vamos G01. Posteriormente tenemos la línea donde define el acabado de la pieza con G70. La definición va a ser desde la línea 80 hasta la línea 170 con un avance de 0.05 milímetros por revolución. Posteriormente tenemos definida toda la pieza menos esta parte que se hace con la herramienta de tronzado, ni se ha cortado la pieza, así que a partir de la línea 190 definimos eso. Llevamos la herramienta a Home para posteriormente cambiarla con M6 y la cambiamos por la herramienta de tronzado que es la T3. El shock se mueve nuevamente a una velocidad de 500 revoluciones por minuto. Es menor ya que se va a realizar operaciones con esta herramienta y es necesario bajar la velocidad del husillo. Posicionamos la herramienta con G00 en una posición cerca de el corte, que es este corte. Hacemos cuando tocamos la pieza ya en esta parte del programa ocupamos G01 donde ubica la pieza de tronzado cerca de la pieza a la mitad justamente para hacer esa profundidad y posteriormente irse a la derecha para crear esta geometría. Posteriormente sale con una posición rápida ya que ya no está cortando nada la herramienta y se posiciona al final de la pieza donde por medio de G01 a X-1 hace este corte a la pieza con la misma herramienta de tronzado que veníamos trabajando. Posteriormente sale esa herramienta con una travesía rápida en X26 donde ya no toca a la pieza. Finalmente tenemos que la herramienta se va a Home y acabamos el programa con M30. Y bueno, procederemos a visualizar el proceso en la simulación. Ahí podemos observar las líneas donde se realiza el redondeo y ahí el proceso de acabado. Cambia la herramienta por la de tronzado, que es la T3, y hace primero la geometría que está a la mitad de la figura de la pieza y finalmente la corta. Y esto sería todo.